Bienvenidos alumnos a este segundo semestre de la asignatura Estabilidad 3. Espero que hayan tenido una buena rendida en el turno tercero y cuarto. Ojalá que hayan podido aprobar todas las materias en las que se hayan presentado. Y a partir de hoy estamos comenzando una nueva unidad de la asignatura que recibe la designación genérica de estructuras de compresión dominante y en particular vamos a estudiar los denominados arcos. El arco constituye como elemento curvo una tipología constructiva que se usa desde hace siglos en la arquitectura y en la ingeniería humana y puede tener distintos materiales en su conformación y también puede ser utilizado el arco como tal en distintas situaciones constructivas que nos representen la solución de problemas de diversa índole. Por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo simplemente el de una entrada hacia un ambiente que está constituido por piedras fijadas con mortero. En esta segunda fotografía vemos la resolución de un puente para atravesar, en este caso, un río de un caudal mediano abajo y que tiene una buena distancia entre sus bordes. Si ustedes observan los apoyos centrales, que son dos y que reciben el nombre de pilas, están resistiendo la carga que genera el peso propio del arco y de los materiales constituyentes, asimismo como las eventuales circulaciones, hacia los arcos que luego desembocan o derivan estas fuerzas, las redireccionan hacia los apoyos. Este viejo puente representa una de las soluciones preferidas por los antiguos ingenieros romanos para salvar los cursos de agua y poder dar así vías de comunicación eficientes y que, como esto lo demuestra, han sido capaces de resistir el paso de los siglos. Ahora estamos viendo una fotografía donde la solución del puente para atravesar un valle ha sido dada a través de una vía de circulación total en la parte superior y la carga originada por el peso propio y la circulación está derivada hacia las pilas de apoyo a través de un arco de hormigón armado de gran luz. La solución puede ser, como en el caso anterior, un arco que reciba las cargas verticales por el pelo superior del arco, o en este caso, el arco está sosteniendo el tablero de circulación a través de elementos verticales a tracción que transmiten el peso de este tablero al arco y desde el arco hacia los apoyos, ¿sí? Es una solución que vemos por lo menos es factible en tres tipologías de materiales: en la piedra, el hormigón armado y el acero. Además de los puentes, nosotros tenemos en nuestro país la utilización muy asidua de los arcos parabólicos elaborados con perfilería metálica o estructuras de hierro soldado para cubrir luces amplias, longitudes importantes, para predios que necesitan que no existan columnas internas. Entonces es la solución que ha sido preferida por mucho tiempo para la realización de galpones industriales.
En este caso, una tipología constructiva muy común es la de una serie de arcos que reciben a través de las correas el peso de la cubierta metálica, que es de chapas sinusoidales o trapezoidales. En general, la experiencia muestra que la separación entre los arcos constituyentes de la cubierta presenta un valor económica y técnicamente recomendable del orden de los 5 metros. A su vez, para garantizar el trabajo en su conjunto, disponemos en el sentido del plano de la superficie de cubierta de unos elementos que trabajan a tracción pura, que son las llamadas cruces de San Andrés. Normalmente son hierros redondos de acero dulce o acero de construcción de diámetros diversos de acuerdo con el cálculo. Después, en la parte media, disponemos de las correas que deben ser encargadas de transmitir la carga de viento horizontal sobre cualquiera de las fachadas hacia los otros arcos, tal que estos trabajen de manera conjunta. Entonces, esas vigas que son materializadas a través de correas dobles u otro tipo de solución, reciben el nombre de vigas compresoras. Es decir, que hace una compresora la acción que actúe sobre la acción de viento que trabaje o que se produzca sobre esta fachada, será repartida de distintos elementos perpendiculares a ella, a los arcos aporticados, a través de estas vigas compresoras. Y a su vez, ustedes ven que en general las cruces de San Andrés no están en todos los paños, sino que aparecen normalmente en los paños impares, tales que un paño trabaja, el otro no, este trabaja, el otro no, este trabaja. Entonces hay una solidaridad entre dos arcos sucesivos que es transmitida luego, sin la existencia de estos cruces de San Andrés, a través de las vigas compresoras a los otros arcos. ¿Se entiende más o menos esto? La idea es presentarles temas de ingeniería que son resueltos con estructuras de arco. Vamos a ver luego cómo funcionan estructuralmente estos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Me escriben, por favor, si está entendido todo. Bien, gracias. Seguimos entonces. El arco no aparece de manera mágica en el pensamiento ingenieril de los romanos, sino que se trata de una evolución que se va produciendo a través de distintas soluciones que se ofrecen al mismo problema. Por ejemplo, el primer dibujo representa el denominado sistema trilítico. Trilítico quiere decir de 3 piedras. Tengo 2 elementos verticales que son columnas de piedra y una piedra dispuesta horizontalmente, una viga maciza de hormigón, de piedra, que obviamente debido a la incapacidad de absorber esfuerzos de tracción de los materiales pétreos, no podían tener una gran luz o una gran separación entre columnas. Por eso, para que pudiesen soportar cargas en la parte superior, estaban restringidos en cuanto a la distancia entre pilar y pilar. Una solución que apareció en las culturas antiguas fue el llamado arco triangular. En realidad es la disposición de 2 elementos pétreos inclinados, oblicuos, que reciben la carga aplicadas sobre ellos y la transmiten por compresión como elementos lineales hacia los puntos de apoyo. Si ustedes se fijan en la arquitectura andina antigua, van a observar que muchas aberturas de zonas donde existen construcciones indígenas de siglos de antigüedad utilizaban
como vano para el ingreso a determinadas construcciones o el pasaje a través de un muro existente de protección de un llamado arco falso. Es decir, lo que hacemos acá es una piedra colocada encima de la otra con un pequeño desplazamiento, tal que en la parte superior ambos arcos inclinados se unían. Pero esto se llama falso arco, porque acá en realidad no estoy aprovechando al 100% la cualidad primordial que tienen las estructuras curvas, que cuando están armadas con elementos individuales que tienen la forma de una dovela, permiten el apoyo directo de un elemento sobre los dos adyacentes con caras que transmiten el esfuerzo de compresión y lo van desviando hacia los apoyos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un diseño al final de esta clase de esta tipología de arcos, por ejemplo, de hormigón armado, que reciben una carga proveniente, por ejemplo, de una cubierta metálica o de hormigón o lo que fuera. Como ven, es una solución ingenieril al problema de establecer superficies grandes, o sea, de gran luz y de gran profundidad, sumamente agradable y que aprovechan al máximo el funcionamiento del material hormigón armado. Entonces, estas son las definiciones que nosotros tenemos que recordar. Una estructura de compresión es un sistema estructural que llega a su equilibrio a través de un mecanismo de forma e inercia, siendo los esfuerzos principales de compresión. ¿Por qué decimos de esfuerzos principales y no únicos? Porque dependiendo de ciertas características en la disposición de las cargas y en la forma del arco, podrán presentarse situaciones de flexocompresión o eventualmente flexotracción. Las que nosotros estudiamos, que son esas estructuras de compresión dominante, son aquellas en las que en todos sus estados de carga, sus distintas partes componentes están solicitadas exclusivamente o fundamentalmente a compresión. Y para entender esto, ustedes que ya están avanzados en el estudio de la tecnología de materiales, vamos a hacer referencia a esta situación. Imaginemos que el elemento resistente está constituido por secciones rectangulares, donde esta es la base y esta es la altura. Y estamos estudiando la posible fricción alrededor del eje vertical Y. Es decir, yo tengo un momento aplicado sobre esta carga. Cuando yo tengo un rectángulo, hay una zona definida geométricamente que es un rectángulo, perdón, un romboide cuyos lados diagonales principales valen un sexto de la longitud del lado correspondiente. Este rombo se denomina núcleo central de inercia y se caracteriza porque si yo calculo la excentricidad de la fuerza como el cociente entre el momento aplicado y la fuerza normal dentro, eso es la excentricidad, pueden darse tres situaciones distintas. Que la excentricidad sea pequeña y por lo tanto la fuerza normal caiga dentro de esta zona denominada núcleo central de inercia, que esté justo en el borde o que esté fuera de la superficie delimitada por este núcleo central de inercia. ¿Qué sucede en ese caso? El primero de todos, cuando la fuerza está dentro del núcleo de inercia, las tensiones en las distintas fibras, en los distintos puntos de esta sección rectangular, son todas de compresión. Por lo tanto, si la excentricidad es pequeña, al estar todos los elementos comprimidos, decimos que este rectángulo trabaja a compresión dominante y el material constituyente puede ser piedra, ladrillos u hormigón simple.
En el caso que la excentricidad sea tal que toque uno de los límites del núcleo de inercia, del núcleo central de inercia, tendremos una compresión máxima en este borde y una compresión nula en el extremo opuesto. Y si la excentricidad es mayor que la distancia semidiagonal del núcleo central de inercia, entonces se producirán, en este caso, tensiones de compresión y tensiones de tracción. Entonces, si yo deseo resolver una pieza de arco que presente esta situación, deberé utilizar algún elemento que sea capaz de resistir las tracciones. En este caso, usamos acero y hablamos de arcos de hormigón armado. En síntesis, en esta breve introducción, decimos que si la resultante de las fuerzas es baricéntrica, el arco trabaja a compresión pura. Si cae dentro del núcleo central, trabaja a compresión dominante. Y si cae fuera del núcleo central, estamos en el caso de flexocompresión. ¿Sí? ¿Está comprendido esta primera parte, chicos? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a compartir Vamos a volver ahora. Si me esperan un segundito. Dejamos de compartir esto. Y compartimos ahora el nuevo conjunto de diapositivas. Los arcos, como elementos constructivos, pueden tener una directriz que sea un segmento de circunferencia, o bien pueden tener una forma que nosotros sabemos ahora que aprovecha al máximo las características del material pétreo, y son aquellos arcos que tienen sección parabólica. Entonces vamos a trabajar ahora con arcos, repito, de directriz parabólica, y vamos a ver cómo se evalúan desde el punto de vista de su geometría y cómo se resuelven estructuralmente. Desde el punto de vista del arco parabólico, diremos que esta directriz es un arco que queda definido completamente siendo simétrico con respecto a una línea vertical que pasa por la mitad de la luz, simplemente por la distancia entre el extremo izquierdo y el extremo derecho y el punto de mayor altura que recibe el nombre de flecha. Entonces, esta curva representada de una parábola responde geométricamente a la ecuación I igual a 4 veces la flecha sobre la luz por X por 1 menos X sobre L. Si ustedes se fijan en la definición geométrica de esta curva, cada punto de ordenada Y depende exclusivamente de la coordenada X y de dos parámetros que son los que definen la geometría del arco, que son la flecha, repito, esta altura máxima que tiene en L sobre 2, y L, que es la distancia entre los apoyos. Cualquier punto perteneciente a este arco parabólico de coordenadas X, Y, tiene en él una tangente a la curva, que es simplemente la derivada de Y con respecto a X. Entonces, la tangente de φ, que es el ángulo en ese punto, será
la derivada que ustedes pueden realizar, perdón, acá, sí, la derivada que hacen de esta función que les da como resultado 4f sobre L por 1 menos 2x sobre L. Es decir, la tangente varía linealmente con la ordenada. Los ejes coordenados se miden desde este punto que es el arranque del arco hacia la derecha la coordenada X, hacia arriba la coordenada Y. Esto es la definición geométrica del arco parabólico que vamos a estudiar. Recuerden, tengo un eje de simetría que pasa por la mitad del arco. Entonces, si investigamos un poquito las características de este arco, vamos a ver que la ecuación me permite decir que la ordenada en el punto x igual a 0 y x igual a L debe ser 0. Repasemos un poquito. Fíjense, si x vale 0, el producto de 0 por cualquier otro factor me da 0, está bien que y sea 0. Y si esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2, me queda 1 menos un medio. Un medio por el 2 de L sobre 2 es 4, ¿sí? Perdón, sí, 4. Entonces, este término, como esto es L sobre L igual a 1. 1 menos 1 es 0, por eso entonces I de X igual a L es 0. ¿Qué pasa en dos puntos particulares más? En el centro y a un cuarto de la luz. En el centro, si yo reemplazo en la ecuación, que era, perdón, lo que estaba haciendo recién equivocadamente, obtengo que I es igual a la flecha. Y si evalúo lo que pasa en X igual a L sobre 4, obtengo que la flecha, reemplazando la ecuación, me da 3/4 de F, que es lo mismo por simetría que me pasaría en el caso de que X fuera 3/4 de L. Bien, entonces, si ustedes se fijan, simplemente con conocer dos datos, la flecha y la altura, pueden tener 5 puntos de arco parabólico. 0, 0, L sobre 4, 3/4 de F, L sobre 2, F, 3/4 de L, 3/4 de F, L, 0. A su vez, en cada uno de estos puntos yo tengo unos ángulos que vienen dados por la ecuación que define la tangente. Si yo hago los reemplazos de x igual a 0, a un cuarto de L y a L sobre 2, obtendré los valores de tangente en el arranque igual a 4 veces la flecha sobre la luz. En este punto la tangente es la mitad de la anterior, 2f sobre L, y si reemplazo x por L sobre 2, la tangente vale 0, es decir, es el punto, es un máximo o un mínimo. ¿Sí? ¿Se comprendió la geometría del arco parabólico con un eje de simetría central? Ok. Vamos entonces a lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se comporta un arco parabólico? Por ejemplo, cuando está sometido a uno de los casos de carga más comunes que deben enfrentar los ingenieros, que es la carga uniformemente distribuida, medida en unidades de fuerza sobre unidad de longitud. En este caso, el arco parabólico puede tener las siguientes condiciones de vínculo. Los dos apoyos empotrados, los dos apoyos articulados o los dos apoyos articulados más una articulación central. Esto recibe el nombre de arco biempotrado, esto arco biarticulado y esto es arco triarticulado. En este caso tengo 3 más 3, 6 condiciones de vínculo, necesito solo 3
Por lo tanto, el grado de hiperestaticidad es más 3. En este caso tengo 2 más 2, 4 condiciones de vínculo existentes. Como necesito 3, 4 menos 3 es 1. La indeterminación estática es más 1. Y si el arco está triarticulado, tengo 2 chapas, 2 más 1 me dice que necesito 4, 2 chapas más 2 es 4 condiciones de vínculo. Por lo tanto, el arco triarticulado, que es uno de los que nos interesa a nosotros para analizar, es isostático. ¿Sí? ¿Está clara estas condiciones de vínculo que puedo tener? Todo arco podrá tener en general un esfuerzo normal, un esfuerzo de corte y un esfuerzo de momento flector. ¿Qué es lo bueno del arco biempotrado, biarticulado y triarticulado? Que ante una carga uniformemente distribuida, los tres tienen el mismo comportamiento que vamos a evaluar enseguida. Es decir, si la carga es uniformemente distribuida en toda la longitud, los tres arcos se van a comportar de la misma manera, por un estado de compresión pura. El corte será nulo y el esfuerzo normal será nulo. ¿Bien? Entonces, esto que estamos sosteniendo sin demostración para no hacerla muy larga la clase, lo vamos a evaluar en el arco triarticulado que por ser isostático me permite evaluar las reacciones de vínculo a partir simplemente de las condiciones de equilibrio. Entonces voy a estudiar el tercer caso. Si tomo momentos con respecto al punto A, la vertical en B valdrá Q por L sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy en este punto. Este es el punto A. Q por L es la resultante. Esta distancia es L sobre 2. Esta fuerza, la distancia es L. La fuerza por L menos Q por L sobre 2 determina que esta reacción valga Q por L sobre 2. Si tomo momentos con respecto al punto B, la reacción vertical en A tiene el mismo valor Q por L sobre 2. Por lo tanto, en un arco triarticulado sometido a una carga uniformemente distribuida, ambas reacciones de vínculo verticales son iguales y valen Q por L sobre 2. ¿Preguntas hasta ahí? Simplemente resolví aplicando las ecuaciones estáticas. ¿Comprendido? Bien. Para encontrar las reacciones horizontales, que es lo que a nosotros nos interesa completar, porque hasta ahí se ha comportado como si fuera una viga simplemente apoyada, me voy a posicionar, me voy a parar en el punto central y voy a tomar momentos a la izquierda y a la derecha de esa sección y los voy a igualar a 0. ¿Por qué hago eso? Porque este punto es una articulación. Los momentos no pueden aparecer o transmitirse a través de una articulación, por eso la suma de los momentos a la izquierda o a la derecha de este punto central deberán ser 0. Como ya calculé la reacción de vínculo, yo tendré la reacción de vínculo por esta distancia menos la mitad de la carga por esta distancia, que es L sobre 4, menos la fuerza horizontal en este punto por la flecha, igual a 0. Si hago ese pasaje de términos, encontraré que la reacción a la izquierda, la reacción HA, vale Q por L cuadrado sobre 8F. De la misma manera, si tomo momentos a la derecha de la articulación, la fuerza vertical por L sobre 2 menos media carga por L sobre 2 por la distancia L sobre 4 menos la fuerza horizontal por la flecha igual a 0, me va a dar que
la fuerza horizontal en H vale también Q por L cuadrado sobre 8F, pero va de derecha a izquierda. Es decir, yo tengo una reacción, ambas verticales ascendentes, la HA es de izquierda a derecha y la HB es de derecha a izquierda. ¿Y cuánto valen? Ambas valen lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, lo importante, lo que tenemos que rescatar del comportamiento estructural de los arcos es que a medida que aumenta la distancia que separa los apoyos, las reacciones horizontales crecen con la longitud al cuadrado, pero son inversamente proporcionales a la flecha. Es decir, si la luz aumenta al doble, la reacción horizontal aumenta al cuadrado. Si la luz aumenta al triple, la reacción horizontal aumenta a la novena. Aumenta por 9, perdón. Si la flecha aumenta al doble, la reacción horizontal disminuye a la mitad. Si la flecha se multiplica por 3, la reacción horizontal se divide por 3. Entonces, este es el comportamiento que a nosotros nos interesa que retengan en mente a la hora de pensar cómo resolver una estructura en arco. Esta relación que L aparece al cuadrado, en cambio en las verticales aparece elevado a la primera potencia. ¿Comprendido esto? ¿Hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, ¿cómo en el arco yo tengo en el apoyo izquierdo o en el derecho una reacción vertical y una reacción horizontal? A la reacción oblicua la voy a encontrar como por el teorema de Pitágoras, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la reacción en este punto A será la raíz cuadrada de h cuadrado más ba al cuadrado. Y en este punto será la raíz cuadrada de hb al cuadrado más b sub b al cuadrado. Siempre que tenga esta carga uniformemente distribuida, ya conozco cuánto vale b sub a, que es q por l sobre 2, y cuánto vale ha, que es q por l cuadrado sobre 8f. Veamos si yo quisiera encontrar la tangente o la inclinación, perdón, de la fuerza resultante real. ¿Cómo evaluaría yo esa inclinación? De la tangente, ¿sí? Con la tangente ya tengo la pendiente, que sería BA sobre HA, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, si ustedes se fijan, BA era Q por L sobre 2 y el cateto adyacente es Q por L cuadrado sobre 8F. Q se simplifica, el L superior se simplifica con el cuadrado, la F pasa a multiplicar al numerador y me queda 8 sobre 2 de la L sobre 2. Es decir, me quedó 4F sobre L. La inclinación de la fuerza en el arranque provocada por una carga uniformemente distribuida es 4F sobre L. ¿Y a qué les suena el 4F sobre L? A esto, la tangente de la curva en el borde. Quiere decir que en el caso de un arco parabólico triarticulado sometido a una carga uniformemente distribuida, la inclinación de la reacción de la reacción total en A o en B tiene la misma pendiente que la curva en el arranque. Y eso que me permite decir que en este punto no hay corte. Si ahora yo me instalo en el punto central y miro hacia la izquierda, podré calcular la compresión que va a ser directamente HA. En cambio acá va a ser RA. Por lo tanto, yo puedo decir que si conozco RA y conozco el ángulo φ en el arranque, obtengo que la pendiente esta es igual a la pendiente de la curva.
y por lo tanto el diagrama de esfuerzo interno normal en el arco arranca con el valor RA y llega al valor HA, es decir, es un valor que va disminuyendo. Un arco en estas condiciones de apoyo y de carga está sometida a un esfuerzo de compresión que es máximo en el borde y mínimo en el centro, ¿sí? Entonces, n varía punto a punto, pero conocemos los dos valores. Ahora, si hacemos el análisis de lo que pasa en distintos puntos del arco, vamos a ver que siempre el corte va a ser 0 y el momento va a ser 0. Por lo tanto, un arco triarticulado, así como el arco biarticulado y el arco biempotrado, como podríamos demostrar, trabajan a compresión pura. O sea, estos tres casos que estamos viendo acá tienen el mismo comportamiento. Arco biempotrado, biarticulado o triarticulado, sometidos exclusivamente a carga Q uniformemente distribuida, tienen reacciones verticales Q por L sobre 2, reacciones horizontales Q por L cuadrado sobre 8F y están sometidos a esfuerzos de compresión máximo en el borde y mínimo en el centro, que vale HA o HB. ¿Comprendido, chicos, el comportamiento estructural del arco parabólico sometido a una carga uniformemente distribuida? Bien, bien. Entonces, lo que rescatamos, una pregunta de examen que hago siempre yo es esta que está acá. Le pido o le dibujo los tres arcos, ¿sí? Le digo, ¿y cómo se comportan? ¿En qué se diferencian? Y me tienen que decir, para la carga uniformemente distribuida, en nada. Las reacciones son las mismas, el estado de esfuerzos es el mismo, corte 0 punto a punto, momento 0 punto a punto, normal, máximo en el borde y mínimo en el centro. Vale HA. Por eso es que sin que tuviesen nuestros conocimientos de estática, a través de prueba y error, los romanos construyeron acueductos, puentes, iglesias, utilizando arcos que trabajaban fundamentalmente a compresión o en compresión dominante, que es el modo de trabajo ideal para los materiales pétreos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Bien. Como ven, es muy fácil, es muy conceptual. Lo que a mí me interesa es que se entienda lo que estamos trabajando. Bueno, entonces vamos a trabajar en el diseño estructural de un arco de hormigón armado. Teóricamente ustedes van a trabajar en estructuras metálicas con un arco parabólico metálico, que puede ser de perfilería de acero o puede ser de barras de hierro dulce soldadas. Lo que acá explicamos para el comportamiento del arco de hormigón puede asimilarse a lo que pasa para el arco metálico, en el sentido de que en general un arco metálico está apoyado en columnas o en muros y en su parte central tiene una caja de ensamble que equivale o que trabaja como una articulación. Entonces, lo que deduzcamos acá es más o menos lo que podríamos deducir para un arco metálico. Obviamente no en el caso del diseño específico a partir de los materiales. Veamos a ver esto. Imaginemos un arco parabólico de hormigón armado que tiene una directriz curva parábola simétrica con respecto a su eje central, que tenga una sección rectangular dada por el ancho B y la altura D a determinar, que esté supuesto como triarticulado y del que conocemos
geométricamente la distancia entre los apoyos y la flecha del centro. Esas son las condiciones geométricas y estructurales en cuanto a sustentación para el arco que vamos a hallar. Entonces, imaginemos que este arco está recibiendo la carga de una cubierta de hormigón armado. ¿Se acuerdan la que vimos en la foto? Pero en vez de que sea metálica, que sea de hormigón armado. Entonces, mi primer paso será evaluar cuánto pesa, o qué sección tiene que tener el arco que vaya a descansar, la cubierta, la lámina de hormigón que vaya a descansar de estos arcos. Para lo cual, yo tengo que la recomendación técnica es que el espesor dividido el radio de curvatura de la parábola en el arranque debería estar comprendido entre un 250avos y en un 100avos. ¿Cómo determino este radio? Sabiendo que esto no es no es un no es un segmento de circunferencia, sino una parábola. Bueno, acá podemos hacer algunas construcciones geométricas muy sencillas. Yo sé que el ángulo en el arranque se caracteriza por tener una tangente que es 4 veces la flecha dividido la luz, o lo que es lo mismo, 2 veces la flecha sobre L sobre 2. Este es el ángulo en el arranque. Si me fijo en el ángulo opuesto, la tangente a la inversa, vendría a ser cateto opuesto L sobre 2 sobre cateto adyacente 2 veces la flecha. ¿Cuánto vale la longitud total de este lado de este triángulo rectángulo? Y la raíz cuadrada de los catetos, L sobre 2 al cuadrado más 2F al cuadrado raíz cuadrada. Esto me da esta longitud. ¿Sí? Si yo conozco el ángulo alfa, fíjense, este sería radio sobre este cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería la tangente de este ángulo que hemos evaluado a través de esta relación. Por lo tanto, encontraría el valor del radio. Si conozco el radio en el origen, paso radio multiplicando y yo digo, radio sobre 250 o radio sobre 100 son los espesores que tengo recomendados para la lámina de hormigón que se va a apoyar sobre el arco. Entonces, conocido el espesor, multiplicado por el peso específico del hormigón, tengo el G de la lámina. Si tiene un contrapiso, es el espesor del contrapiso porque será 3 o 4 centímetros o hasta 10 por el peso del hormigón del contrapiso. Y si existiese un alisado o algún tipo de protección extrema en esta cara, el peso específico del alisado por el peso, el espesor del alisado por el peso específico del concreto estará en el orden de 2200 por metro cúbico o 22 kilonewton por metro cúbico, más la aislación que pongamos, que puede ser, por ejemplo, una membrana que podrá pesar, por ejemplo, 5 kilos por metro cuadrado, sumo y obtengo la carga total por metro cuadrado de la lámina. Y a su vez, sobre estos paños que están contenidos entre los arcos, yo podré tener una carga, por ejemplo, de viento, o una sobrecarga, o nieve. W es viento, S es nieve, y P es una sobrecarga de servicio. Cualquiera de estos tres pueden ser conocidos o determinados a través de los correspondientes reglamentos. Muy bien. Entonces, para poder evaluar carga total que voy a tener, este arco debería tenerlo predimensionado. ¿Se acuerdan que yo voy a elegir una sección rectangular y que tiene un ancho B y un alto D?
Entonces, como el arco está articulado en su punto medio, bajo las fuerzas de compresión va a tratar de sufrir un efecto de pandeo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos ese pandeo? Restringiendo la esbeltez. Esta esbeltez conviene que sea, como indica aquí, para el hormigón armado, menor que 70. ¿Cómo calculo la esbeltez? Nosotros sabemos que es la relación entre el radio de giro y la longitud de la pieza. Entonces, si nosotros hacemos la relación, vamos a ver que la longitud de la pieza, por definición acá, va a ser la longitud del arco sobre 2. ¿Cuánto vale la longitud del arco? Como es una parábola, la longitud la puedo calcular por una serie polinómica de la cual voy a tomar solo los dos primeros términos y que me dan un error muy pequeño para evaluar la longitud de esta curva si conozco la distancia entre los apoyos. Y la ecuación es luz multiplicada por 1 más 8 tercios de la relación entre la flecha y la luz elevado al cuadrado. Es decir, si la flecha es pequeña con respecto a la luz, este número, aunque esté elevado al cuadrado, sigue siendo pequeño, mucho más pequeño que la relación original. Por 8 tercios no me da un número grande y por lo tanto el factor multiplicador es 1,05, 1,04. Con eso obtengo la luz del arco. Si esa luz del arco la divido sobre 2, obtengo la longitud de pandeo. Si esa longitud la divido sobre 2 y la multiplico por 3,47, que es la raíz de 12, ¿se acuerdan que nosotros el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área? El momento de inercia de un rectángulo es b por d al cuadrado sobre 12 y el área es b sobre d. Entonces me queda d al cuadrado sobre 12, todo eso raíz cuadrada. La raíz de d cuadrado es d y la raíz de 12 es 3,47. Entonces, por pasaje de términos, me queda 3,47 sobre d, la inversa de, o sea, d sobre 3,47 sería i. I sobre SD es la esbeltez. Entonces, de ahí encuentro yo este número. Como se fijan, como esta esbeltez me recomiendan que sea menor que 70, yo podría tomar un valor muy próximo, 69, 68. Y aquí solo desconozco el valor de D. Si por ejemplo tomamos lambda 69, entonces por pasaje de términos, D es igual a 3,47 veces E sobre lambda que valdría 69. Y una vez conocidos D, lo redondeamos a un valor de centímetros, por ejemplo, cada 5 centímetros. Si me diera 63, tomo 65 centímetros. Si me da 78, tomo 80. Conocido D, nos recomiendan que B esté comprendido en 1/5 y 1/3 de la altura. ¿Sí? O sea que B es igual a D sobre 3 hasta D sobre 5. ¿Ok? Ya he podido dimensionar la sección del arco, que va a ser constante en toda su longitud. Entonces, ¿cuánto vale la carga total Q1 que yo tengo acá? Q1 va a ser el peso propio de la lámina multiplicada por la separación entre arcos, a la cual conviene que le sume el peso que yo consigo habiendo determinado la sección. Aquí es igual el peso de una sección rectangular, es igual al área por el peso específico. Como esto es hormigón armado, tomo peso específico 24 kN sobre metro cúbico, multiplicado por B y por D en metros, me da kilonewton sobre metro, que sumado a Q1 me van a dar aproximadamente el valor del peso que está distribuido
en toda la luz. Ahora, en el caso más desfavorable del arco triarticulado es cuando tengo una carga uniformemente distribuida en la mitad de la luz, izquierda o derecha. Entonces, esta carga Q2 será igual a la sobrecarga o de construcción, sobrecarga de uso de 1 kN sobre metro cuadrado, puede ser una presión de viento, puede ser un peso de nieve. Eso, kilonewton sobre metro cuadrado multiplicado por 5 metros, 6 metros, 10 metros, lo que sea la separación, me va a dar kilonewton sobre metro, que es la unidad de Q2. Y esto es simplemente resolver una estructura isostática. Tomando momentos con respecto a, calculo B sub B, tomando momentos con respecto a B, calculo B sub A, tomando momentos a la izquierda del punto central, encuentro HA, tomando momentos con respecto al punto C a la derecha, calculo HB. ¿Cómo tienen que ser, desde el punto de vista del equilibrio, los valores de HA y de HB? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué les parece? ¿Cómo la relación entre HA y HB? Sí existe, además de la carga uniformemente distribuida, una carga aplicada en la media. Son iguales, efectivamente. Entonces, este análisis me llevaría a que HA y HB son iguales, pero B sub A y B sub B también son iguales o son distintas. ¿Qué les parece ante esta asimetría de carga? Efectivamente, ustedes van a encontrar que B sub A es más grande que B sub B. La relación dependerá evidentemente de la distancia y de la flecha, pero siempre B sub A va a ser más grande que B sub B. ¿Está comprendido el caso? Bien, ya tengo las cargas y las reacciones de vínculo. ¿Qué puedo hacer ahora? Calcular el momento flector máximo. Y sin demostración vamos a asumir qué es lo que pasa en un cuarto de la luz medido en el eje horizontal y en el punto 3/4 de F. Es decir, ¿se acuerdan cuando habíamos descrito geométricamente lo que pasaba, cuando habíamos descrito geométricamente por 5 puntos la parábola? Bueno, si yo tomo momentos a la izquierda del punto este crítico que está allí, sabiendo, ya conozco B sub A y H sub A, entonces me queda B sub A por L sobre 4 menos H sub A por 0,75 de F menos Q1 por L al cuadrado sobre 32, porque esta distancia es L sobre 4 y esta distancia es L sobre 8. 4 por 8 es 32, de ahí sale este 32. Y esta carga, Q por L cuadrado, Q2 por L cuadrado sobre 32. Bien, yo conozco el valor de ese momento. Y conozco la inclinación en ese punto, que habíamos visto que era 2F sobre L o F en ese punto. En este punto la inclinación es igual a F sobre L sobre 2, porque esta línea es paralela a esta. Es una característica geométrica del arco parabólico. Entonces, si conozco esos dos valores, ahora me voy a ir al punto bajo estudio, este punto crítico, y voy a calcular, como conozco la fuerza horizontal total, las fuerzas verticales, B sub A menos componentes de las fuerzas distribuidas, las voy a proyectar sobre la perpendicular y la paralela a la cara del arco en el punto C, voy a conseguir estos valores. Y voy a descubrir que el corte QC1 originado por la normal y QC2 originado por la otra normal, se han tomado los dos valores, da 0. Y la fuerza normal es del mismo sentido y se suma. Entonces, si ustedes hacen esto numéricamente, van a ver que el arco
siempre el arco triarticulado sometido a una carga uniformemente distribuida en toda la longitud y uniformemente distribuida en la mitad de la luz, se caracteriza porque el momento máximo está a un cuarto de la luz que está con la doble carga, y en ese punto, como el momento es máximo, el corte debe ser cero y tengo un esfuerzo normal, que no necesariamente es el mayor está en el apoyo, pero para el hormigón armado, lo que yo tengo que ver es cuándo tengo el momento flector máximo, que es el que me obliga a colocar armadura. ¿Se entendió esta condición, chicos? Bien, entonces, ustedes deberían estar en condiciones, al haber cursado hormigón armado, de cómo evaluar o cómo dimensionar la armadura para un elemento sometido a flexocompresión, ¿sí? Como si fuera una columna. ¿Me cuentan si todos ya han hecho hormigón armado o están haciendo hormigón armado? Perfecto. ¿Ya han visto flexocompresión, chicos? ¿Ya han visto cálculo de columnas? Ah, no, todavía no. Nada, columnas, nada. ¿Han visto vigas, aflexión, corte? ¿Y qué más han visto? Escríbanme o díganme. Detallado, pero para vigas. Entonces, han visto corte y esfuerzo normal en vigas. Bien, ahora les van a enseñar columnas y losas. ¿Losas vieron? ¿Losas vieron, chicos? No. Bueno, entonces yo les voy a presentar un procedimiento que era el vigente anteriormente a esta norma, ¿sí? Pero que como es muy sencillo, ¿sí? Como es muy sencillo, se los presento. No es la forma que me recomienda el reglamento actual, pero me permite por lo menos zafar para tener una idea de cómo estoy con las armaduras y eso en este momento. Muy bien. Entonces, recuerden, este era el procedimiento que estaba como válido en el reglamento anterior que estuvo vigente hasta hace poco tiempo. Primero verificamos que el T sea menor de 70, sí, eso estaba bien o no. Entonces evaluamos la excentricidad estática, que es el cociente entre el momento máximo y el esfuerzo normal máximo. Estos dos que acabo de encontrar acá, este momento que encontré acá, y este esfuerzo normal total que encontré acá. Es esto más esto. Bien. Entonces, si esto es mayor de 6, quiere decir que existe tracción. Estaría en el caso de que la fuerza esté fuera del núcleo central. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del hormigón, decimos que hay efectos de segundo orden. Para tener en cuenta estos efectos de segundo orden, vamos a aumentar el momento activo incorporando una excentricidad, esta que se llama excentricidad adicional. ¿Cómo la calculamos? Partiendo de que conocemos E como el cociente entre el momento máximo en L sobre 4 y el esfuerzo normal en L sobre 4. Si a eso divido sobre D, obtengo un número, E sub R. A ese número le sumo 0,10, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por lambda menos 20 por D, que era la altura de la pieza, sobre 100. Este número es una excentricidad adicional que origina un efecto de segundo orden. Esta excentricidad adicional
se suma a la excentricidad original y eso multiplicado por n me da un momento más grande, que es el momento de segundo orden. O sea, n por E0 era el momento original y ahora n por E0 más E adicional es el momento mayorado, ¿sí? Mayorado por el efecto de segundo orden. Entonces, si conozco ese momento de segundo orden y el esfuerzo normal, voy a calcular el m minúscula de servicio y el n minúscula de servicio. ¿Cómo? El cociente m entre el momento de segundo orden, que es más grande que el momento original, dividido b por d al cuadrado por beta r. Beta r es la tensión de compresión de cálculo, que es menos que la tensión del hormigón característica, ¿sí? Y lo mismo n con bd y beta r. Entonces, estos dos números más la hipótesis de que yo conozco el recubrimiento y lo puedo dividir, o voy a adoptar un recubrimiento y lo voy a dividir por la altura de la sección que lo conozco, con esos dos datos, con este dato elijo la tabla de Pozzi-Azaro, con estos dos datos entro con M y N y cruzo una curva del nomograma. Donde esté próxima o toque esta curva, son varias curvas paralelas entre sí, obtengo la cuantía omega 0. Con esa cuantía omega 0 multiplicada por el área de la sección rectangular y dividida por la relación de tensiones, beta S para el hormigón es 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado o 420 kilonewton sobre centímetro cuadrado, y beta R es la tensión de rotura del hormigón, que sería muy parecido a 0,85 de la tensión de rotura del hormigón. Esta es la tensión de cálculo, que es una tensión disminuida con respecto a la tensión de rotura. Esto me da un área. Esa área de acero es la que pongo en la parte superior y en la parte inferior como iguales. ¿Sí? Si yo sé que esta sección tiene B por D, conozco su área total, y si la multiplico por el 8%, me dice cuál es el área de acero mínima que necesito colocar. Si esta área mínima es es mayor al área AS1 más al área AS2, debería agregar un área adicional que normalmente se coloca en los cantos en el lado largo de las secciones, ¿sí? Esta es una manera de calcular los elementos de compresión y flexión muy sencilla. Simplemente tienen que tener los ábacos de Pozzi-Azaro y recordar un poquito estas sencillas fórmulas que les hemos dado. ¿Comprendido? Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a este tema? Es muy elemental, ¿no? Es muy sencillo porque realmente no ha exigido ninguna cosa complicada. Bien. La próxima clase vamos a hablar un poco de arcos metálicos y arcos aporticados, con lo cual vamos a cerrar el tema de los arcos desde nuestro punto de vista del comportamiento. Recuerden que hasta el momento habíamos venido trabajando con vigas de eje recto y ahora tenemos vigas de eje curvo. Y el único caso que estamos viendo es el del arco triarticulado, perdón, es el del arco de directriz parabólica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, vamos a subir este material a la plataforma para que lo puedan mirar un poco. Y a ver si tengo tiempo. Sí, porque recién son las 8:30. ¿Podemos dar un ejercicio práctico de esto, pero ya resuelto?
¿Me contestan, por favor? Ok, hacemos un ejercicio sencillo de esto. Bien. Es simplemente la aplicación de lo que acabamos de ver. Muy bien. Bien, entonces, en esta cuarta serie de diapositivas vamos a ver un ejemplo de diseño estructural de un arco de hormigón armado usando las recomendaciones del reglamento anterior, que no debería darme una gran diferencia. ¿Se acuerdan? Acá repetimos la geometría del arco parabólico, ya la teníamos clara, eran estas ecuaciones. Lo que pasa en estos puntos clave, arranque, cuarto de la luz, mitad de la luz, tres cuartos de la luz y la luz completa. Y recuerden estas ecuaciones, cuánto vale la longitud del arco, cuál es el radio que nos permite para el diseño o para determinar el espesor a partir de estos datos. Bueno, imaginemos que tengo que cubrir una superficie de 30 metros de ancho por 50 metros de largo con una lámina de hormigón armado de directriz parabólica, que sería el arco parabólico que está en la parte superior. Estos arcos están separados por 5 metros y tienen una flecha de 8 metros en el punto central. Es decir, conocemos los datos L, F, la sección entre arcos de 5 metros. ¿Se entiende la propuesta estructural a resolver? Bien, entonces, estos eran los datos básicos. Ahora usamos la información que teníamos. Phi en el arranque, 4F sobre L, el arco tangente de esta tangente es 46,85 grados, el semiángulo en el borde era 43,15 grados y esta suma me tiene que dar 90 grados. ¿Qué he calculado? Calculé este ángulo y calculé este ángulo, ¿sí? Entonces esa suma me da 90 grados. La tangente era la raíz cuadrada de L sobre 2 al cuadrado más, acá estamos calculando, F era 8 por 2 es 16. Recuerden que la ecuación era 2F al cuadrado. Entonces estoy simplemente reemplazando valores. Tengo L total. El radio de curvatura es L tangente por la tangente del ángulo central, me da 20,55 metros. Entonces yo elijo como espesor radio sobre
Ni 150, ni 100, ni 200, 160. Es simplemente para tener un valor de referencia. Entonces esta cuenta me da 13 centímetros. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿No voy muy rápido? Bien. Entonces, con estos datos voy a calcular el peso propio de la lámina, no del arco, de la lámina. Entonces, 13 centímetros por 24 kilonewton, el contrapiso le doy 5 centímetros, al alisado cementicio le doy 1 centímetro y a la aislación hidrófuga le doy un peso de 10 kilos o 0,10 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Sí está claro cómo hacer este análisis, no? Estos son valores promedios que puedo tomar como referencia. 16 kilonewton sobre metro cúbico y 19 o 20 kilonewton sobre metro cúbico. Por lo tanto, la lámina de hormigón armado me pesa 4,21 kilonewton sobre metro cuadrado, o sea, 421 kilos por metro cuadrado, de lámina. Supongamos que hacemos el análisis del reglamento de la nieve y veo que la sobrecarga que tengo que aplicar a la izquierda es de 150 kilos o 1,50 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Vamos a suponer que eso sé cómo calcular. Vamos a predimensionar el arco. Vamos a usar la ecuación que habíamos visto antes. Por lo tanto, tenemos que calcular la longitud del arco, dividirla sobre 2 para que tenga SD y adopto un lambda para encontrar D. ¿Qué hacemos entonces? Longitud del arco. ¿Se acuerdan? Era L, separación entre apoyos, por 1 más 8 tercios de la flecha sobre la luz al cuadrado. Usted dice esta cuenta, espero no haberme equivocado, da 35,69 metros. Si a eso lo divido sobre 2, porque la luz de pandeo va desde arranque hasta punto de articulación central, es esto 17,85. Si tomo lambda muy cerquita de 70, 69 por ejemplo, y reemplazo en esta ecuación, con estos números obtengo 0,897 metros. Quiere decir que la altura de la viga, para no tener pandeo, debería estar en el orden de los 90 centímetros, que es lo que tomamos acá. Y el ancho deberá ser el alto sobre 4 a 5, entonces tomo 4,5, con lo cual me da 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo resuelto el problema del pandeo en el plano del arco y yo digo que la cubierta laminar no lo va a dejar pandear en el sentido perpendicular al plano del arco. Si fuera una cubierta metálica debería poner, ¿se acuerdan? Como habíamos indicado, las vigas de compresión y las cruces de San Andrés. Aquí, muy elementalmente, calcular las reacciones de vínculo. Entonces, para Q1 le voy a sumar la carga por metro cuadrado multiplicada por la separación, el peso de la viga, del arco, que será igual a su sección por el peso específico. Esta suma me da 25,5 kilonewtons sobre metro. Y si a la carga por unidad de superficie la multiplico por la separación entre arcos, obtengo el efecto de la nieve, en este caso, de 7,5 kilonewtons sobre metro. Con estos datos, Q1 y Q2, ya ustedes pueden calcular el peso total de la carga distribuida en toda la longitud, bueno, en la mitad izquierda y en la mitad derecha, ¿sí? O sea que yo tengo el peso total
voy a evaluar lo que tengo a la mitad izquierda y a la mitad derecha. Y a la nieve me interesa solo la mitad izquierda. Y con esa distribución de cargas y las condiciones de equilibrio, voy a calcular las reacciones de vínculo. Tomo momentos con respecto al punto A igual a 0, me da B sub B. Tomo momentos con respecto al punto B igual a 0, me da B sub A. Fíjense, como habíamos dicho antes, que B sub A, la que está a la izquierda, es más grande que B sub B. Y la suma de todas las fuerzas verticales, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Si he hecho bien las cuentas, esto debería darme OK. Ahora, para encontrar las fuerzas horizontales, tomo momentos con respecto al punto central K a la izquierda y a la derecha. En esta ecuación solo desconozco H sub A, con lo cual obtengo 411,4 kilonewtons. Y haciendo lo mismo a la derecha consigo el mismo valor. Y estoy tranquilo porque me dio que HA y HB son iguales. ¿Está claro hasta acá? Bien. Entonces voy a tomar los momentos en el punto crítico C, que es AL sobre 4 para X y 3/4 de F para Y. Estas son las coordenadas de ese punto. Calculo las fuerzas que están a la izquierda de C. Entonces me da momento C igual a, en este punto, perdón, el momento me está dando, no lo dije, 105,2 kilonewtons por metro. Y como conozco la inclinación a través del arco tangente de 2F sobre L, podré descomponer las reacciones de vínculo. Estas están expresadas en toneladas, multiplicadas por 10 van a ser en kilonewtons, ¿sí? Entonces voy a hacer el análisis y voy a chequear que efectivamente las fuerzas verticales a la izquierda son la reacción de vínculo menos la resultante de parcial de Q1 y Q2. Eso será un N1, que la multiplico por el seno del ángulo y obtengo a esta fuerza por el seno, obtengo la primera componente de la fuerza normal. Y el corte la multiplico por el coseno. Este ángulo es el que había sacado como ángulo en este punto, ¿se acuerdan? ...28,07, es el ángulo en el punto C. La fuerza horizontal era 411,4 kilonewtons. Este ángulo es el de 28 grados, 28,07, multiplicada por el coseno me da la otra n, y multiplicada por el seno me da el otro corte, ¿sí? Y si hacemos la evaluación, la normal, como son las dos fuerzas que llegan a la sección, valen 103 más 363, 466. Y el corte, como dijimos, me tenía que dar 0. Que acá me da por una diferencia de ¿cuánto? De 60 kilos, que no es nada, el valor 0. Entonces, la armadura máxima, perdón, el momento máximo es en ese punto y el n de ese punto los voy a usar para la flexión compuesta. ¿Qué hacemos entonces? Voy a calcular, como dijimos antes, ¿cuál es la excentricidad estática? M, que era 105,2 kilonewtons por metro, y N, que era 462 kilonewtons. Me da esta excentricidad estática. ¿Cuánto valía el lado? 90 centímetros. Si a 90 lo divido sobre 6, me da 15. O sea, esa es la semidiagonal del núcleo central de inercia. Como la excentricidad me dio más grande
que los núcleos central de inercia, voy a tener una zona traccionada. Para absorber los efectos de segundo orden, voy a calcular la excentricidad relativa como el cociente entre la excentricidad estática y el lado D, que es 0,25. Con esa excentricidad relativa le sumo 0,10, a lambda 69 le resto 20, esto es D y este es el número 100. Reemplazo todo esto, me da 26,09 centímetros. Es decir, a la excentricidad estática le sumo la excentricidad adicional y con eso voy a obtener el momento de segundo orden. Con ese momento de segundo orden dividido el área y D y beta R, que es en este caso la tensión de cálculo del hormigón armado que estoy utilizando, y a su vez elijo la tabla que es D1 sobre D igual a 0,05. Si ustedes se fijan, a ver si está el abaco acá, perdón. A ver, no lo puse al abaco. Bueno, en el abaco de Pozzi-Casaro, ustedes entran, con M y N en esta tabla y van a encontrar que la cuantía omega 0 más próxima es 0,08. Con esa cuantía van a calcular. Perdón, chicos, con esa cuantía calculo la armadura superior e inferior, que me da 4,8 centímetros cuadrados. Acá me sugieren tomar 3 hierros del 16. Y después calculo la armadura mínima, recomendada en la norma anterior, el 8% del área, que es 14,4 centímetros cuadrados. Si yo esto lo multiplico por 2, me da menos de 14,4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, me hace falta todavía un poco más de armadura, 1,8 centímetros. Que acá estoy tomando 6 phi del 8, que es medio mucho, podría haber tomado 4. Con 4 phi del 8 tengo 2 centímetros cuadrados. Y esa armadura la reparte así. Los 3 hierros del 16 de AS1, los 3 hierros del 16 de AS2 y los 6 hierros del 8 los ponen estos distribuidos de esta manera, ¿sí? Con lo cual hemos evaluado o hemos determinado una armadura aproximada para poder hacer un análisis de lo que necesito de materiales y de sección de hormigón para esta cubierta. Más o menos, chicos, ¿está entendido? He repetido los pasos que había dado en la serie de diapositivas Arcos 3, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran que repita? El señor Diegues, ¿le quedó claro? Facundo también. Bueno, si no tienen ninguna consulta, chicos, la próxima clase es el lunes con el ingeniero Astorga y el ingeniero Albarracín. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por su paciencia y como siempre ha sido un placer darles clases, chicos. Nos vemos la próxima clase de teoría.